¿Qué pasaría si te dijera que el nacimiento de Jesús no es simplemente un relato que celebramos en Navidad, sino el corazón palpitante de las enseñanzas que pueden transformar tu vida incluso ahora, en el 2025? Detente por un momento. Reflexiona. Cada detalle del nacimiento de Cristo tiene un mensaje vivo, uno que invita a nuestra fe a renovarse y a nuestra espiritualidad a profundizarse. En este mundo donde todo parece avanzar de manera tan vertiginosa, ¿cuántas veces hemos vuelto a esa noche humilde pero gloriosa en Belén para buscar lecciones que iluminen nuestras vidas modernas? No es una historia de hace más de 2000 años. Es una historia viva, una historia que late con la esperanza, el sacrificio y la gracia de Dios. Cada detalle, desde la estrella que guió a los sabios hasta el pesebre en el que fue acostado el Salvador del mundo, contiene un mensaje profundo. A menudo, olvidamos buscar ese significado en una historia que, al ser tan conocida, hemos convertido en rutina. Pero el año 2025 invita a un nuevo comienzo. Nos llama con la misma urgencia que aquella voz en el desierto clamaba hace tantos años: preparen el camino del Señor. Evangelio según San Mateo capítulo 3, versículo 3. Este es el año para redescubrir las enseñanzas del nacimiento de Cristo y aplicarlas a nuestro día a día, con más fuerza y compromiso que nunca. Comencemos con algo sencillo pero esencial. ¿Qué significa el pesebre? ¿Qué simbolismo hay detrás de esa humilde cuna en la que fue colocado el Rey de Reyes? Y más importante, ¿por qué Dios eligió una manera tan simple, tan aparentemente insignificante, para traer a su Hijo al mundo? En la era de la tecnología, los avances y la búsqueda frenética del éxito, no somos diferentes a los que se agolpaban en Belén, demasiado distraídos para notar que la mayor promesa de la humanidad nació en la forma más inesperada. Nos hemos olvidado de lo esencial, nos hemos alejado de la sencillez y la humildad del pesebre, una lección que el año 2025 nos invita a recuperar. El nacimiento de Jesús nos habla directamente sobre lo que somos y lo que podemos llegar a ser. Nos recuerda que la verdadera grandeza no necesita adornos ni privilegios. Nos llama a lo que Jesús mismo describió como las bienaventuranzas: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Evangelio según San Mateo capítulo 5, versículo 3. Pero ¿comprendemos realmente lo que eso significa? ¿Sabemos cómo aplicarlo en nuestras vidas a diario? Levántate, despierta tu espíritu y abre tu corazón, porque en las próximas reflexiones desentrañaremos las lecciones más profundas del nacimiento de Jesús. Desde la obediencia y la fe de María, pasando por la fidelidad de José, hasta la humildad de los que tiraron al pesebre para adorar a un rey no vestido con ropajes de oro, sino con humildes mantas. Hay un mensaje profundo detrás de cada uno de estos eventos, uno que ilumina nuestro presente y nos guía hacia un futuro lleno de esperanza. La pregunta no es si Jesús nació hace más de 2000 años. La verdadera pregunta es: ¿ha nacido en ti? ¿Qué lugar tiene este mensaje divino en tu vida? ¿Qué significan para ti las palabras del ángel a los pastores? Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Evangelio según San Lucas capítulo 2, versículo 11. En este guión, exploraremos cómo estas palabras impactan tu vida en este momento, cómo pueden darte dirección y cómo, a pesar del ruido y caos del mundo actual, el mensaje de esa noche santa sigue siendo más relevante que nunca. Porque en el centro de todo, en el corazón del relato de Belén, late una verdad eterna: Dios eligió un humilde pesebre, no un palacio. Dios eligió una virgen pobre, no una reina. Y Dios eligió hablar a los pastores primero, no a los reyes. Y si lo eligió para demostrar su amor y su plan en ese momento, también es el mensaje que nos dirige hoy: su poder se perfecciona en la debilidad. Segunda carta a los Corintios capítulo 12, versículo 9. En el 2025, estas enseñanzas siguen siendo fuego vivo, capaz de guiarnos a una vida de paz, propósito y promesa eterna. ¿Estás listo para redescubrirlas? El nacimiento de Jesús está lleno de paradojas divinas que contradicen las expectativas humanas. Piensa en esto: un rey que no llega con ejércitos, sino en el vientre de una virgen humilde. María, desconocida para la mayoría, fue escogida por su fe, no por su poder terrenal. Cuando el ángel Gabriel se le apareció, le anunció una misión imposible: he aquí, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Evangelio según San Lucas capítulo 1, versículo 31. ¿Cómo reaccionó ella? ¿Preguntó si habría privilegios? ¿Se preocupó por el que dirán? No, su respuesta fue simple y contundente:
hágase conmigo conforme a tu palabra. Evangelio según San Lucas capítulo 1, versículo 38. Esta misma lección de María resuena con intensidad en nuestra época. Vivimos en un tiempo donde se valora más el yo que el tú, donde la obediencia a la voluntad de Dios muchas veces es vista como una debilidad. Pero María nos enseña que el verdadero poder radica en rendirse a la voluntad divina, no en tratar de controlarlo todo. ¿Cuántas veces dejamos de escuchar el llamado de Dios porque estamos ocupados construyendo nuestras propias agendas? En su entrega total, María se convierte en un modelo eterno para nosotros. Jesús nació en su vientre no solo porque fue elegida por Dios, sino porque ella aceptó con humildad el propósito celestial. ¿Qué estamos dispuestos a aceptar hoy en el 2025? Estamos listos para decirle a Dios: hágase en mi vida según tu voluntad. Luego está José, el hombre justo al que la Biblia describe como noble y obediente. Cuando descubrió que su prometida estaba embarazada, pudo haberla rechazado públicamente, sin embargo, eligió protegerla, incluso antes de recibir el mensaje del ángel en un sueño: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Evangelio según San Mateo capítulo 1, versículo 20. José no buscó explicaciones minuciosas, no pidió pruebas, simplemente creyó. Esto nos invita a reflexionar profundamente. ¿Dónde está nuestra fe cuando las circunstancias no tienen sentido? Confiemos en Dios incluso cuando no comprendemos sus caminos. La fe de José nos enseña algo crucial: creer, incluso cuando no entendemos el cuadro completo. Muchas veces nos encontramos cuestionando a Dios: ¿por qué estás permitiendo esto en mi vida? ¿Por qué ahora? Pero la respuesta de José no fue preguntar ni dudar, sino actuar con obediencia inmediata. Él nos recuerda que la verdadera fe no necesita todas las respuestas. José confió en el carácter de Dios más allá de lo que sus ojos podían ver. En el año 2025, donde hemos puesto nuestra confianza, si enfrentamos incertidumbre, si las circunstancias parecen imposibles, el ejemplo de José nos exhorta a decir: Señor, no entiendo todo, pero confío en ti. Y luego está el pesebre. Oh, qué profunda es la enseñanza de ese humilde lugar. Un establo, un sencillo refugio para animales, se convierte en el escenario del evento más trascendental de la historia. Es allí, en medio de la simplicidad y lo ordinario, donde el Rey de Reyes elige nacer. Esto nos enseña que Dios no busca lo ostentoso o grandioso según los estándares humanos. En línea con lo que dijo el profeta Isaías: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Isaías capítulo 55, versículo 8. El nacimiento en el pesebre nos recuerda que Dios no necesita grandezas terrenales para ejecutar su plan perfecto. Si en nuestras vidas, a menudo nos sentimos demasiado pequeños, insignificantes o inadecuados para su obra, recordemos el pesebre. Ese humilde espacio fue el centro del universo en aquella noche santa. Y no olvidemos a los pastores, los primeros testigos. Ellos no eran personas influyentes ni destacaban en la sociedad de aquel tiempo. Eran, en muchos sentidos, marginados, hombres comunes y corrientes que probablemente vivían alejados de las estructuras religiosas formales. Pero Dios decidió revelar primero el mensaje de la llegada del Salvador a ellos. Qué poderoso recordatorio de que Dios no elige a los más fuertes, a los más sabios o a los más ricos, sino a aquellos con un corazón abierto para recibirlo. Como enseña la Escritura, pero Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Primera carta a los Corintios capítulo 1, versículo 27. Imagina por un momento ser uno de esos pastores en el campo. Una noche aparentemente ordinaria, un día más como cualquiera, hasta que los cielos se abren y un ángel aparece, proclamando la noticia más impactante para la humanidad: no teman, porque yo les traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. Evangelio según San Lucas capítulo 2, versículos 10 y 11. ¿Cómo reaccionarías? Los pastores no solo escucharon el mensaje, corrieron a buscar a Jesús. ¿Cuántos de nosotros escuchamos su llamado hoy pero no respondemos? En el 2025, la invitación sigue vigente: ven y encuentra a Cristo. Este llamado no tiene restricciones, porque la salvación fue diseñada para todos. El contraste entre los pastores y los sabios de Oriente es igualmente revelador.
Mientras los pastores representan la humildad, los sabios, a menudo conocidos como los magos, traen consigo riqueza, conocimiento y prestigio. Sin embargo, ambos tienen algo en común: dejaron todo para ir en busca del Mesías. Los sabios vieron la estrella desde lejos y supieron que algo extraordinario estaba ocurriendo. Ellos no eran israelitas, provinieron de tierras lejanas. Sin embargo, fueron guiados por una señal celestial que los llevó al rey de los judíos, demostrando que el amor de Dios no conoce fronteras ni nacionalidades. Y al entrar en la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Evangelio según San Mateo capítulo 2, versículo 11. Qué importante es resaltar este acto de adoración. Los sabios trajeron regalos cuidadosamente seleccionados, cada uno con un significado profundo: el oro representando la realeza de Jesús, el incienso simbolizando su divinidad, y la mirra anticipando su sufrimiento y muerte. Ellos reconocieron quién era el niño. Nosotros verdaderamente entendemos quién es Jesús en nuestras vidas. Lo adoramos con la misma devoción y entrega. En un mundo donde muchas veces buscamos el reconocimiento propio, esta historia nos recuerda que nuestra mayor gloria está en postrarnos ante Dios y darle lo mejor de lo que poseemos, sea mucho o poco. Pero el relato del nacimiento de Jesús también nos habla de oposición y resistencia. Desde el momento en que Herodes escucha a los sabios, su corazón se llena de enemistad hacia el niño. En su afán por preservar su reino terrenal, Herodes ordena una atrocidad conocida como la matanza de los inocentes, un triste recordatorio de cómo los poderes terrenales intentan oponerse al plan divino. Sin embargo, ni siquiera las conspiraciones humanas pudieron detener el propósito eterno de Dios. Esto nos enseña que, aunque enfrentemos obstáculos, nada puede frustrar el plan soberano de Dios en nuestras vidas. Como dice la Escritura, los planes de Jehová permanecen para siempre, los propósitos de su corazón por todas las generaciones. Salmos capítulo 33, versículo 11. A lo largo del relato del nacimiento de Cristo, hay un tema común: Dios actúa de manera inesperada. Usa lo pequeño, lo humilde, lo despreciado, para mostrar su gloria. Es un recordatorio constante de que su gracia no depende de nuestros méritos, sino de su amor y decisión soberana. Él eligió un pesebre, una virgen y la fe de hombres sencillos para cambiar el curso de la historia. Y su mensaje sigue siendo el mismo hoy. Nos invita a reflexionar sobre nuestras elecciones, nuestra fe y nuestra disposición para seguirle sin reservas. El nacimiento de Jesús también nos recuerda que las promesas de Dios siempre se cumplen, aunque a veces su tiempo y manera de actuar no coincidan con nuestras expectativas. Dios había prometido al Mesías hacía mucho tiempo. Desde el profeta Isaías hasta el libro de Miqueas, las Escrituras proclamaron su venida. Y en el momento perfecto, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Carta a los Gálatas capítulo 4, versículo 4. Dios nunca llega tarde, su plan siempre se ejecuta en su tiempo perfecto. En el 2025, ¿estamos confiando en su tiempo o seguimos impacientes, queriendo que las cosas sucedan a nuestra manera? El nacimiento de Jesús no solo simboliza el cumplimiento de una promesa, también es un retrato del amor incondicional de Dios hacia la humanidad. Pero ese amor no busca quedarse en los relatos antiguos, ese amor nos sigue hablando en el año 2025. Nos dice que Dios no se olvidó de nosotros, que su propósito sigue vigente y que hay esperanza, incluso en medio del caos del mundo moderno. Al mirar al pesebre, entendemos que el plan perfecto de Dios no siempre encaja con las expectativas humanas, pero es precisamente su impresionante simplicidad lo que lo hace tan poderoso. Uno de los aspectos más asombrosos del relato del nacimiento de Cristo es la humildad divina. Jesús, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, escogió nacer en un establo y descansar en un pesebre. No fue en un palacio ni rodeado de lujo terrenal, sino en uno de los lugares más humildes imaginables para que, desde su primer aliento en la tierra, nos enseñara que la grandeza no está en lo material, sino en el propósito eterno de Dios. ¿Cuántos en nuestra sociedad actual buscan grandeza en fama, riqueza o reconocimiento? Pero Jesús nos muestra una lección opuesta: ser grande en el reino de Dios significa ser pequeño ante los ojos del mundo. Su vida comenzó así, y más adelante, él mismo lo confirmó al decir: el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes será su esclavo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Evangelio según San Mateo capítulo 20, versículos 26 al 28.
El hecho de que el Salvador naciera en Belén también tiene un profundo simbolismo. Belén, una ciudad pequeña e insignificante, no era el lugar que alguien escogería para que naciera un rey. Sin embargo, fue declarada desde antiguo como parte del plan de Dios. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Esto no fue casualidad. Dios usa lo pequeño y lo inesperado para cumplir sus propósitos. Esto debe hacernos reflexionar sobre nuestra propia vida. A veces subestimamos nuestras capacidades o circunstancias porque no se ajustan a los estándares del mundo. Pero si Dios eligió Belén, si Dios eligió un pesebre, ¿qué no podrá hacer con nuestras vidas, incluso cuando nos sintamos pequeños o insuficientes? Otro elemento fundamental en el nacimiento de Jesús es la luz que la estrella de Belén representa. Esa luz guió a los sabios del Oriente hasta el Salvador. Hoy, en un mundo saturado de oscuridad, de crisis espirituales, falta de propósito y separación de Dios, esa misma luz sigue brillando para aquellos que, humildes como los pastores o sabios como los magos, están dispuestos a seguirla. Sin embargo, la estrella también nos desafía. ¿Estamos mirando al cielo en busca de guía, o estamos demasiado enfrascados en las distracciones terrenales como para notar lo que Dios está haciendo alrededor de nosotros? Jesús mismo dijo: «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Evangelio según San Juan capítulo 8, versículo 12. Esa promesa no terminó en Belén. Hoy sigue viva, aunque muchos hayan elegido ignorarla. Pero el nacimiento de Cristo no solo ilumina nuestra vida personal, sino que también es un llamado a la solidaridad, a la comunidad y al amor entre los seres humanos. En un mundo como el 2025, donde prevalece la división y los corazones se enfrían, el simple hecho de que Jesús naciera en un entorno tan humilde nos desafía a vivir con un propósito más elevado: amar a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La noche de su nacimiento tuvo testigos de diversos orígenes, desde pastores humildes hasta magos de tierras lejanas. Este detalle nos muestra que el mensaje del Evangelio trasciende cualquier barrera cultural, étnica o social. Entonces, al acercarnos al significado de su nacimiento, debemos preguntarnos: ¿estamos dejando que ese mensaje transforme nuestra forma de vivir en el presente? El año 2025 no es un simple paso más en el calendario, es una oportunidad para reflexionar y redescubrir la esencia pura y sencilla de la fe cristiana. ¿Estamos priorizando nuestras vidas en torno a ese Salvador que nació en Belén? ¿O seguimos atrapados en los afanes cotidianos, descuidando lo verdaderamente importante? Con estas reflexiones en mente, llegamos al punto donde el mensaje de Belén demanda de nosotros una respuesta. No podemos quedarnos únicamente admirando la historia desde lejos. Tal como los pastores corrieron al pesebre para ver y como los sabios viajaron kilómetros guiados por una estrella, el nacimiento de Cristo nos llama a hacer algo, a buscar, acercarnos y entregarnos por completo al plan de Dios. El nacimiento de Jesús no es solo un acontecimiento histórico, es el reflejo del carácter de Dios, su amor y su plan redentor para la humanidad. En nuestra sociedad actual, donde lo superficial frecuentemente ocupa el centro, el mensaje de esa noche en Belén nos desafía a profundizar y replantearnos en qué estamos fundamentando nuestras vidas. Al observar el relato bíblico en retrospectiva, cada elemento parece llevarnos a una pregunta crucial: ¿estamos viviendo de forma que reflejemos las enseñanzas que nacieron junto a Cristo en aquel humilde pesebre? Uno de los primeros aspectos que debemos analizar es cómo Dios eligió lo sencillo sobre lo grandioso. Esto es un recordatorio de que su plan no se ajusta a nuestras expectativas humanas. Jesús pudo haber llegado con pompa, gloria terrenal y una proclamación que estremeciera los cimientos de los reinos de la época. Sin embargo, su entrada al mundo fue radicalmente diferente. Esto nos invita a reflexionar sobre nuestras prioridades. ¿Estamos buscando un perfeccionismo que Dios nunca exigió de nosotros? ¿O estamos abiertos a que Él se manifieste de manera sencilla y transformadora en nuestros corazones? Otro aspecto que llama profundamente nuestra atención es la obediencia de los personajes involucrados en el nacimiento de Jesús: María, José, los pastores y los magos. Cada uno tuvo que tomar decisiones concretas basadas en la fe y la confianza en Dios. En el año 2025, estas decisiones nos hablan directamente. Obedecer a Dios a pesar de no entender plenamente su plan siempre producirá bendiciones mayores de las que podamos imaginar. Como dice en Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Además,
El contexto de humildad y vulnerabilidad del nacimiento en un pesebre apunta a una verdad crucial: nuestra fuerza espiritual no proviene de lo que poseemos, sino de a quien pertenecemos. Jesús, siendo Dios encarnado, escogió identificarse con lo humilde y vulnerable para mostrarnos que el poder reside en la dependencia total de su Padre Celestial. Hemos olvidado esto en medio de la búsqueda frenética de logros terrenales. En el 2025, el mundo nos presentará infinitas distracciones, pero el pesebre nos recuerda que la verdadera paz y propósito se encuentran a los pies de Cristo. La grandeza de esta historia no radica únicamente en el milagro de un nacimiento extraordinario, sino en lo que ese nacimiento aporta a nuestras vidas hasta el día de hoy. Jesús no solo vino al mundo, sino que lo transformó desde sus cimientos, enseñándonos que la verdadera fuerza se encuentra en la humildad y que los más grandes regalos de Dios a menudo hieren en los paquetes más inesperados. Un punto crucial para meditar es cómo la noticia del nacimiento de Jesús fue anunciada primero a los pastores, a aquellos que trabajaban en los campos y eran vistos como personas comunes o insignificantes por la sociedad. Este detalle no es casualidad, revela una verdad que resuena profundamente: el mensaje de salvación está al alcance de todos, sin importar cuál sea su posición, poder o riqueza. En el año 2025, cuando tantas personas buscan validación en redes sociales, en logros materiales o en títulos, los pastores de Belén nos vuelven a enseñar que la única validación que realmente importa es la que viene de Dios. Más aún, podemos reflexionar sobre la respuesta inmediata de los pastores. Cuando los ángeles les anunciaron la llegada del Salvador, ellos no se quedaron esperando. No pusieron excusas ni dudaron por miedo o incredulidad. Simplemente dijeron: vamos pues a Belén y veamos esto que ha sucedido. Evangelio según San Lucas capítulo 2, versículo 15. ¿Qué nos está diciendo Dios hoy? ¿Cuántas veces nos envía señales claras y nuestra respuesta es la procrastinación o la indiferencia? El nacimiento de Jesús desafía a responder al llamado de Dios con urgencia, compasión y con fe. Por otro lado, el viaje de los sabios de Oriente merece una mirada especial. Estos hombres, que representaban sabiduría, conocimiento y perspicacia, emprendieron un recorrido largo, desconocido y lleno de incógnitas para llegar hasta el rey recién nacido. Dejaron sus comodidades y sus deberes para seguir la dirección de una estrella, confiando en que ésta los llevaría al cumplimiento de una promesa divina. ¿Qué estamos dispuestos a dejar atrás en nuestra vida para buscar a Jesús en el 2025? En un mundo lleno de comodidades y distracciones modernas, la acción de los sabios nos inspira a abandonar todo lo que pueda alejarnos de reconocer y adorar a nuestro Salvador. El acto de estos sabios no terminó con su búsqueda ni con su llegada al niño. Al ver a Jesús, se postraron y lo adoraron. Evangelio según San Mateo capítulo 2, versículo 11. Este acto sencillo pero profundo nos recuerda que el verdadero sentido de la Navidad y de nuestra vida cristiana es la adoración. No es suficiente encontrar a Jesús, debemos rendirnos ante Él con corazones llenos de gratitud, humildad y amor. Así como los sabios trajeron lo mejor de sus tesoros: oro, incienso y mirra, también debemos preguntarnos: ¿qué le estamos ofreciendo a Jesús? ¿Es solo el sobras de nuestro tiempo y energía, o lo mejor de nuestro ser? Además, debemos considerar la protección divina que envolvió a la familia de Jesús en medio de las amenazas de Herodes. Cuando parecía que todo estaba perdido, un ángel advirtió a José sobre el peligro y le instruyó que llevara a su familia a Egipto. Evangelio según San Mateo capítulo 2, versículos 13 al 14. ¿No es esta una prueba de que, incluso en nuestros momentos más oscuros, Dios siempre provee, guía y protege a quienes confían en Él? En la actualidad, puede que no enfrentemos situaciones tan dramáticas como las que vivió la Sagrada Familia, pero nuestras luchas internas, desafíos diarios y miedos encuentran la misma respuesta: Dios nunca nos abandona. Su palabra sigue siendo verdadera, como lo fue entonces: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmos capítulo 23, versículo 1. Finalmente, el relato del nacimiento de Jesús es un recordatorio de las promesas cumplidas. Desde el Génesis hasta los profetas como Isaías y Miqueas, la llegada del Mesías fue anunciada con anticipación. Sin embargo, el pueblo tuvo que esperar pacientemente por generaciones para ver la realización de esa promesa. Muchas veces, nosotros queremos que Dios actúe de forma inmediata, al ritmo de nuestras expectativas, y olvidamos que su tiempo es perfecto. El nacimiento de Jesús nos recuerda que podemos confiar en su plan, incluso si no entendemos todo en el momento. Si has llegado hasta aquí, quiero que hagas una pausa y reflexiones en lo siguiente: ¿qué significa el nacimiento de Jesús para ti en este momento de tu vida?
Más allá de las luces navideñas, los villancicos y los intercambios de regalos, ¿qué impacto tiene el hecho de que Dios mismo decidió descender al mundo para habitar entre nosotros? Porque esta no es una historia más, ni un relato lejano. Es el corazón mismo del Evangelio. Es el milagro que lo cambia todo. El nacimiento de Cristo en un humilde pesebre nos invita a abrir nuestro corazón y poner nuestra fe donde realmente importa. En este 2025, Dios sigue tocando a la puerta de nuestras vidas, susurrando las mismas palabras de esperanza que pronunció aquella noche santa: no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo. Evangelio según San Lucas capítulo 2, versículo 10. La pregunta es, ¿estamos escuchando? ¿Estamos dejando entrar a aquel que trajo luz al mundo, o seguimos llenando nuestra vida con ruido y ocupaciones? El relato de Belén no es solo sobre el pasado, es sobre el presente. Es una invitación constante a vivir con humildad, con fe y con amor en un mundo que más que nunca necesita de esperanza. En el pesebre, Dios nos enseñó que no necesitamos ser perfectos, fuertes o ricos para que Él haga algo poderoso a través de nuestras vidas. Todo lo que necesitamos es abrirnos a su propósito, como lo hizo María, como lo hizo José, como lo hicieron los pastores y los magos. Así que este año, te desafío a llevar las enseñanzas del nacimiento de Cristo contigo. Sé luz en medio de la oscuridad. Sé un reflejo de la humildad y el amor de Dios en un mundo que a menudo da prioridad al orgullo y al egoísmo. Como dijo Jesús, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Evangelio según San Mateo capítulo 5, versículo 16. Por último, si este mensaje tocó tu corazón, no lo guardes solo para ti. Compártelo, háblalo, vive con la alegría y la gratitud de saber que el Rey de Reyes nació no solo por el mundo, sino por ti. Ese amor increíble, que comenzó en Belén, sigue transformando vidas en este preciso momento. No permitas que pase otro día sin darle a Jesús el lugar que merece en tu vida. Recuerda, el Salvador que nació hace más de 2000 años sigue siendo el Salvador que puede nacer hoy en tu corazón. Solo necesita un lugar dispuesto, abierto y lleno de esperanza. Hoy es el día para decidir seguir la estrella, acercarte al pesebre y adorar al Rey que cambia todo. El mensaje de Belén no es solo un eco del pasado, es un susurro vivo que te dice: ven y ve. Dios te ama. Y su plan para ti es eterno.